Y la radio habla de radio, porque vuelve Federico Medina, periodista de Cultura de La Diaria, para hablar justamente de distintos hitos, personalidades, momentos de la historia radial nacional. Y hoy será el turno, o es el turno, de un relator deportivo que dejó huella. Rubén Casco, periodista deportivo, relator de fútbol, formado en la escuela del gran Carlos Solé, que fue responsable ya como productor independiente, podríamos decir, de muchas transmisiones radiales en distintas radios. La última radio en la que trabajó, y lo hizo durante mucho tiempo, CX40, Radio Fénix, una radio de Montevideo. Casco falleció hace algunos años, cuando aparte había llegado también a la televisión, y con Federico Medina hablaremos precisamente de él, y lo volveremos a escuchar porque trajo algunas pastillitas, algunos audios. ¿Cómo anda, Federico? Bienvenido. ¿Cómo te va, Martín? Bueno, muy bien. Rubén Casco, el elegido. ¿Por qué lo elegiste y de qué estaba hecho Casco, digamos? Bueno, sabés que yo muy humildemente me vengo aquí a sumar a una tradición que es la del recuerdo a Rubén Casco, que en definitiva y al día de hoy tiene muchos admiradores. Se hablaba de él como un relator de culto, como un tipo tal vez no tan escuchado, no tan conocido, incluso olvidado. Pero gracias a los admiradores de Rubén, en todo el país y tal vez fuera de fronteras, es que uno puede llegar aquí a la Diaria Radio con algunos registros maravillosos del estilo de Rubén. Pero ¿de qué estaba hecho el estilo de Rubén Casco? Para mí hay una frase clave para entender, porque alguno podría pensar, bueno, era fanático del fútbol, de los deportes, alguna vez practicó el fútbol, el básquetbol, el vóley, vaya a saber, o le gustaba mucho el relato. Y la frase clave para mí es: me gustaba escribir. Bien, arranca Mirá. Por ahí la cosa, Mirá por vos. La escritura. Así se acerca a la esposa del mítico Dalton Rosas Riolfo, ¿verdad? Con esa inquietud de, bueno, por la prensa escrita, digámosle, y así es que se suma a La Voz del Aire en CX24 allá por los 60. Lo que hoy es Tarde Deportiva, es esa radio. ¿Cómo no? Que uno la escucha a veces de mañana para traer otra semblanza de esta radio. A Daniel Richard, por ejemplo, ahí en las mañanas, al Vichy Amaro, como no, colegas tuyos. Pero bueno, volviendo a los orígenes de este personaje, ¿no? Para saber qué era lo que tenía, cuál era la esencia, qué cosa lo diferenciaba del resto y de otros relatores mucho más exitosos, vale decirlo. En su momento, por supuesto, Carlos Solé, Víctor Hugo Morales, Alberto Kessman, Carlos Muñoz. Bueno, por parte de padre hay músicos del Sodre, muchos músicos del Sodre, ¿verdad? Y por parte de madre, actores, ¿verdad? Tengo por aquí el registro de un tal Froilán Varela, ¿verdad? Que creo que fue tío abuelo de Rubén y que llegó a trabajar con Gardel. Entonces Rubén siempre recuerda que, bueno, que las charlas alrededor de la música, el teatro, el cine siempre estaban presentes en la vida cotidiana de Rubén, que por cierto tenía un lenguaje muy rico, muy desarrollado, muy florido si se quiere, que era una de sus grandes herramientas. Bueno, Rubén Casco, relator de culto, tal vez sí no tan conocido. Creo yo que corresponde escuchar quién era Rubén Casco. Sí, y después en todo caso comentamos alguna cosita. Vamos a escuchar el primero de los registros que eligió Federico para hoy, hablando de Rubén Casco. Es complicado, pero creo que un día sí se va a dar ese partido. Pero al final va a venir. ¿Usted cree que no va a estar allí para relatarla? No creo, no. Ay, mi Dios. Rodríguez llama a Otelo Roberto. No pasó nada, andaban ahí. Si tuvieran que trabajar alguno de... Comienza allí separando, ahora aparece. Sigue la bronca, cosa muy común en los clásicos entre jugadores mediocres, pero que saben hacer la bronca. Será para tapar lo poco que juegan. Se adelantará Fonseca, remató arriba del palo, mal, pelota afuera, Tito, mal tirada. Pésimamente tirado, es la imagen de la desazón
y el destrozo anímico, Fonseca, a esta altura. Sí, señor Fonseca, una mentira de la televisión que televisa los partidos de Italia. Y en estado de la locura, en Pollo la sensación. La puede perder Salazar, creo que la llevó bien, pibe, vamos, pibe. Por lo menos este simpático, no es bocón como Fonseca, ¿no? Ahí va Salazar, la tira para adelante mal. El uruguayo Fonseca, menos mal, papa frita, que hiciste un gol. Queda bastante claro que a Fonseca no lo quería. Son relatos de los años de Cubilla al frente de la selección uruguaya, del ex técnico Luis Cubilla. Luego vino Hildo Maneiro, eliminatoria previa al Mundial de Estados Unidos 94. Uruguay quedaría eliminado. Fuertes polémicas vinculadas a la influencia de Casal en los jugadores que se definían como repatriados. Casco tenía su posición. Y yo, y ya te escucho, Fede, creo que le manifestaba con dos elementos que, empezando a hablar de su estilo, a partir de lo que escuchamos, fueron siempre muy característicos, ¿no? Basándose en esa forma de hablar propia de un hombre con un vocabulario amplio. Por un lado, el manejo de la ironía, del humor, y por otro lado, cuando lo consideraba necesario, la dureza en la crítica, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, la verdad que era un tipo muy atrevido. Yo pensaba en estos tiempos, si hay alguien parecido, si alguien se animaría a emitir ese tipo de epítetos, ¿verdad? Y la verdad que, bueno, no sé, me cuesta encontrarlo. Ese partido que vos decís, que es el último que escuchamos, creo que es el año 1993, sí, ¿verdad? Y podríamos decir que es el año de quiebre y del desarrollo del estilo de Rubén Casco. Mirá vos. Sí, viste que está eso de cuando una persona se convierte en quien es definitivamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que es en ese momento. Hay un episodio muy importante unos años atrás en la vida de Rubén. Él trabajaba en las radios del Sodre y en 1982... Plena dictadura. Es despedido, ahí bueno, hay una serie de escaramuzas, aparentemente hay otros relatores ahí que bueno, que no lo quieren mucho y lo despladan y que van por su lugar, efectivamente. Bueno, y él sigue como productor comercial, siempre se presentaba un poco así, y entramos en los 90, y para mí hay una palabra clave en el estilo de Rubén, que es desencanto. Era un tipo realmente desencantado. En los 90, efectivamente, con el fútbol, porque el fútbol uruguayo estaba en un momento bastante complicado después de las últimas glorias de fines de los 80, queda fuera del Mundial del 94, ¿verdad? Y después del 98 creo también. Sí, dos consecutivos. Bueno, un momento muy, muy oscuro del fútbol uruguayo, por decirlo de alguna manera. Pero también él estaba un poco desencantado con la realidad política social del Uruguay, ¿verdad? Identificado sin ningún problema con el Frente Amplio, con la izquierda. Él cuenta que bueno, al ser un tipo de conciencia de clase y teniendo muy claro el panorama de su país, el panorama de su familia, se había desencantado también con los partidos políticos tradicionales, con sus promesas, en fin. Entonces, desencantado del fútbol, desencantado de la política y de los problemas que tenía el Uruguay, un poco, si se quiere, desencantado de la vida, ¿verdad? Pero bueno, eso se lo transmitió a su estilo de relato, que por cierto tenía una vía de escape, como decías vos, que era a través del humor, ¿verdad? Claro. Un tipo, si se quiere, un poco oscuro, ¿verdad? Pero muy atractivo al mismo tiempo, ¿no? Había mucha gente que decía, mirá, sí, podés escuchar a Kesman, a Muñoz, no sé qué, pero hay uno allá en la punta del dial, en ese momento, Radio Fénix, que tiene algo diferente. Una radio de espacios contratados, ¿no? En ese tiempo Casco era casi que un clavel del aire dentro del periodismo deportivo, y en ese tiempo se da una paradoja, y es que alguien identificado con la derecha, con el Partido Colorado y el pachequismo, como Julio César Sánchez Padilla, lo incorpora a Estadio 1, lo que le da capaz que un conocimiento televisivo. Totalmente. Que hasta ese momento de repente no había tenido, ¿no? Totalmente. La pantalla chica, ahí también tienen unos episodios muy lindos, muy llamativos, porque también podía demostrar toda su capacidad histriónica
creativa en la televisión. Y en ese sentido tuvo un compañero que es fundamental para entender a Rubén Casco y el fenómeno de Rubén Casco en la cultura uruguaya, que es Ángel Tito Bernard. Que era su comentarista, el que escuchamos recién hablando de Fonseca. Ahí está, ahí de está. Daniel Fonseca. Claro. Un tipo también de mucha sensibilidad artística, ¿no? Un abonado permanente al teatro de verano, sí, fanático del carnaval. Entonces lo que pasaba en esa dupla humorística, si se quiere, era realmente impresionante. ¿Querés escuchar un poquito más? Vamos a escuchar una vez más a Casco. Ay, el arquero. ¿Cómo fue, señores, que trajimos este arquero? Buen compañero. Excelente muchacho de barrio que se crió allí un poco a los puntapiés porque era pobre, pero es un discreto portero. Yo sé que no hay muchos más, pero la verdad que no ha sido justificada la posibilidad de traerlo. La agarra Próspero Silva para el equipo de Progreso, la da para Gutiérrez, qué duro este Gutiérrez. No lo entendió Leyman, se iba solo Mario de los Santos. Sí. Miren, amigo, y nosotros tenemos un trofeo al tronco, ¿no? Tenemos un trofeo al maleta y a otros manos, pero al tronco tenemos y no sabemos qué hacer. Mire, tenemos tantos anotados, Tito, por ejemplo a Barán, por ejemplo a este pibe Gutiérrez, ¿no? Qué duro este Botija, ¿no será carpintero? Es duro, sí. Es un Pino Brasil este Gutiérrez, ahí le agarra para Peñarol un tiro libre. ¿Eh? Un producto de Cepeto. Sí. El padre de Pinocho. El Pinocho, sí. Bueno, durísimo Casco, pero también a las risas y arrancando risas a la gente, a veces también profundizando esa tendencia a hablar en partidos como a menudo se presentan en el fútbol uruguayo, cerrados, cortados, sin goles, en los que mucha gente se entretenía más escuchando estos comentarios que si ganaba tal o cual o cómo iba el partido. Federico, estamos llegando casi al final. De hecho, hay un audio que no vamos a poder escuchar hoy, pero me interesa que nos cuentes cuál es la vía que sigue estando a disposición de la gente con tan solo una conexión de internet a mano y un dispositivo para acceder a muchos más registros de Casco, porque hay un blog que sigue activo en el que se puede escuchar a Casco a muchos registros históricos de este relator, periodista fallecido ya hace unos cuantos años. Por cierto, voy a agradecer a Pablo Dugros, que es el encargado de este emprendimiento digital, y la dirección es Rubén Casco, el del medio, digamos, .blogspot.com. Y ahí encuentran material de todo tipo, como los que escuchamos aquí, de los relatos de Rubén Casco, pero también de entrevistas y de cada especial que se ha hecho en la radio sobre Rubén, que son muchos. Hay entrevistas muy lindas. Por cierto, voy a recomendar una más que no está en ese blog, pero que anda en la vuelta, que es una entrevista que le hicieron en el programa Monóculo, me voy a olvidar la emisora, en el que Rubén termina cantando un tango que era otra de sus grandes pasiones. Mirá vos. Así había que, algo en su, ¿cómo decirlo? En la forma que ponía la voz y hablaba, que tenía una cosa un poco tanguera, te diría. Sí. Algo así. Ese rescate es fundamental para entender al personaje. Bueno, contigo en la mesa voy a cerrar el programa. Quiero compartir con la audiencia y también con vos uno de los mensajes que han llegado. Buenísimo que recuerden a Casco, dice una de las personas que nos escribió. Tenemos 68 años. Durante mucho tiempo, nuestro relator de referencia fue él, un grande. Atento Casco es una de las frases, ¿no?, que cita esta persona que nos escucha, que otros relatores la usaron cuando eran como latiguillo de sus compañeros cuando les convocaban. Esto viene de un relator nacido en Uruguay, pero que hizo carrera en Argentina, conocido por el seudónimo Fioravanti, que se hacía llamar como Atento Fioravanti cuando había gol en otra cancha, ponele, y bueno, Casco lo tomó y quedó el Atento Casco como frase que a veces usamos en la vida cotidiana cuando queremos advertir a alguien de que algo va a ocurrir. Al gran Omar Gutiérrez lo recuerdo en televisión diciendo Atento Casco y haciendo así. Otros dicen Atento Lalo, por Lalo Fernández, otro relator que usaba justamente la misma llamada, digamos. Archienemigo de Casco en un momento. Luego las vueltas de la vida los encontraron en Estadio 1. Tiene que ver ese momento con los sucesos de su pasaje por las radios públicas a comienzos de los años 80. Otra frase que este oyente nos recuerda: están ingresando los gendarmes, decía Casco cuando, había incidentes y supongo que la policía llegaba al estadio. Gracias, Federico, por esta favor, un gusto.